Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer nuestra clase de farmacología de broncodilatadores. Ya es una clase muy importante, ya que el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son dos patologías neumológicas muy frecuentes en nuestro medio. Ya, así que vamos a estudiar los broncodilatadores. Entonces empecemos primero con un breve resumen de qué es lo que ocurre tanto en el EPOC como en el asma. ¿Ya? Entonces vamos a ver que es muy diferente la fisiopatología en ambas enfermedades y por lo tanto el tratamiento también es diferente. ¿Ya? Entonces empezamos. En el EPOC hay una inflamación, pero a costa de neutrófilos, macrófagos y linfocitos T citotóxicos de la vía TH1, ¿ya? Entonces, acá por favor, vamos a corregir TH1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el EPOC? Hay una hiperactivación de las proteasas. Las proteasas, ¿quién lo libera? Los neutrófilos y los macrófagos, ¿correcto? Entonces, estas proteasas de estos neutrófilos y macrófagos lo que hacen al final es destruyen la pared de los alveolos. Eso genera enfisema, como pueden ver en la imagen histológica de acá. Esos espacios alveolares tan grandes que ven acá, significa que ha habido rotura de paredes alveolares. Miren, eso se llama enfisema, esto que ves acá, que puede ser un enfisema centrolobulillar, que esos son los EPOC clásicos, o un enfisema panacinar, que eso es cuando hay déficit de alfa-1 antitripsina, que es una forma muy severa, ¿ya? Pero por otro lado, este proceso inflamatorio del macrófago hace que se produzca demasiada activación reparativa del fibroblasto y eso genera fibrosis de las vías respiratorias, ocasionando ¿qué cosa? Una obstrucción, o sea, una bronquiolitis con una bronquitis, ¿ya? Una obstrucción porque hay demasiado colágeno y una inflamación subsecuente porque no hay un limpiado adecuado del moco y además porque hay hipersecreción de moco generando una bronquitis crónica. Entonces, este fenómeno sería el número 2, que es la bronquitis crónica, y este fenómeno sería el número 1, que sería el enfisema. Por eso, acá podemos ver que existe en las vías de pequeño calibre una bronquiolitis obstructiva y en el parénquima pulmonar una destrucción del tejido. Básicamente esa es la fisiopatología del ESMO. Y la gran pregunta es, ¿y por qué se activan los macrófagos? Bueno, aparentemente los macrófagos se activan en un 90% de los casos por el cigarro y otros irritantes pulmonares, principalmente el cigarrillo. Aunque hay un 10% de casos que sí tienen otro origen, como les dije, el déficit de la alfa-1 antitripsina, pero la gran mayoría se debe al tabaco, ¿ya? Y no olviden, para terminar, que las células epiteliales también juegan un rol muy importante en la formación de colágeno, en la activación de la vía TH1, de las células, de las linfocitos T celulares, de los neutrófilos. Así que no es solo el macrófago, sino también el propio tejido pulmonar que interviene en esta patología, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento farmacológico del EPOC sería bloquear estas proteasas, pero lamentablemente no tenemos un fármaco para hacer ello. Entonces, lo único que se hace en el EPOC básicamente es se evitan las exacerbaciones. Pero lo bonito es que si la persona deja de fumar, puede mejorar bastante su EPOC y se ha visto que es la terapia más importante para disminuir la gravedad de esta enfermedad. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al asma. Mientras que el EPOC era una enfermedad de los adultos, el asma es básicamente una enfermedad de los niños, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debe básicamente? El asma principalmente, porque hay dos tipos de asma, el extrínseco y el intrínseco, pero en este caso vamos a hablar del extrínseco, que es el más frecuente. Lo que ocurre es que los niños reaccionan frente a un alérgeno.
ese alérgeno se presenta a las células dendríticas, las cuales activan la vía humoral o la famosa vía TH2. Y esta vía TH2 especialmente activa en el caso del asma a los eosinófilos. Y por otro lado, esta vía TH2 con los glóbulos o los linfocitos B, perdón, produce inmunoglobulina E, que se pega a las células cebadas y a los mastocitos, y estos de acá cada vez reaccionan más rápido frente al alérgeno. ¿Está bien? Entonces, lo que ocurre en el asma es que hay muchas células cebadas sensibilizadas, hay muchos eosinófilos en el pulmón y la vía TH2 está exacerbada. De tal forma que cuando aparece nuevamente el alérgeno, entonces este alérgeno ya se pega directamente a la inmunoglobulina E de la célula cebada y por lo tanto hace que ésta libere histamina, leucotrienos y prostaglandinas que terminan ocasionando una crisis aguda, que deviene en una vasodilatación, que genera fuga plasmática con edema bronquial, que genera irritación de las terminales, lo cual contrae el músculo liso y genera broncoconstricción. Y finalmente genera hipersecreción de moco, lo cual exacerba la crisis asmática. Todo lo que hemos hablado acá es una crisis asmática. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre en los niños cuando viene un alérgeno, una crisis asmática. Pero cuando se pasa esta crisis y ya no hay el alérgeno, volvemos a la vida normal. Pero si repetimos estas crisis muchas veces, entonces aparecen los cambios crónicos del asma. Entonces, el eosinófilo tiene una función importante porque cronifica la enfermedad y favorece la hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, la neovascularización, la hiperplasia glandular y por lo tanto hace una remodelación. Entonces, cuando las crisis no se controlan y el asma avanza, entonces se produce una remodelación que se conoce como el asma crónico. Y este sí es grave, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento del asma va a consistir en aplacar las crisis como con fármacos broncodilatadores que eviten la broncoconstricción, con fármacos que eviten el edema, la vasodilatación y la hipersecreción de moco, que básicamente son los beta-2 agonistas, ¿correcto? Las famosas metilsantinas y los famosos corticoides. Todos esos fármacos nos van a ayudar en la fase aguda. Sin embargo, para crónicamente prevenir esta remodelación, para evitar la remodelación, tenemos que acabar con los eosinófilos y con la inflamación crónica, y para eso tenemos a los corticoides, Aunque también se ha visto que podemos usar beta-2 agonistas de acción larga. Aunque también se ha visto que podemos bloquear la misma inmunoglobulina E. O también se ha visto que podemos dar nedocromilo o montelukast para prevenir crisis. Y así hay muchos fármacos que sí ayudan al asma y con el tiempo el niño deja de ser alérgico a este alérgeno y para la adolescencia, adultez ya está curado. ¿Ya? Bien, entonces entendido eso, vamos a ver ahora los fármacos broncodilatadores. Entonces, lo primero que todos deben recordar es que la vía inhalatoria siempre es la vía preferida para fármacos que van a actuar sobre los pulmones, ¿ya? No obstante, estos fármacos que se administran por la vía inhalatoria solo se absorben el 10 al 20%. El otro 80-90% se deglute, pasa al tubo digestivo, se absorbe y luego pasa al hígado y en el hígado pasa a la circulación sistémica. Entonces, no es que se pierda el medicamento, no es que se pierda, pero esta vía sistémica genera muchos efectos secundarios, ¿ya? Y además, la dosis que llega del hígado ya está disminuida. Por lo tanto,
toda esta fracción prácticamente no se considera. Entonces solamente se consume el 10 al 20% que tiene el efecto deseado en los pulmones, ¿ya? Entonces eso es importante que recuerden. Es la vía preferida, pero se desperdicia mucho de los fármacos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué otro dato más tienen que saber? Los fármacos beta 2 agonistas y los corticosteroides se pueden administrar por vía inhalatoria y también por vía sistémica, pero por vía inhalatoria bajan sus efectos secundarios y su inicio de acción es mucho más rápido. Sin embargo, las sustancias como el cromoglicato sódico y los anticolinérgicos solo pueden ser administrados por vía inhalatoria, no por vía sistémica. Por lo tanto, siempre llegamos a este punto de que es la vía preferida en la medida que sea posible, ¿ya? Para que esta vía inhalatoria sirva, las partículas deben ser lo suficientemente pequeñas para llegar hasta el pulmón, pero lo suficientemente pesadas para quedarse en el pulmón y no regresar por el aire, y no deben ser tan grandes como para quedarse atoradas en la vía aérea superior. Entonces, ¿en qué tamaño es lo ideal para que no se quede atorado por ser muy grande, ni tampoco regrese por ser muy pequeño? Entre 2 y 5 micrómetros. Ese es el tamaño ideal, ¿correcto? Entonces, con esto, los dispensadores de inhalación son el principal mecanismo para poder deliberar o sacar partículas de este tamaño. ¿Ya? Entonces vean acá, estos son los famosos Pressurized Metered Dose Inhaler o inhaladores de dosis medida presurizados, los PMDI, que todos los conocemos. Son importantes porque nos permiten controlar la dosis que se va a liberar, que es necesaria para que puedan llegar las partículas hasta el pulmón, sabiendo que el 10% llega, el 90% se pierde, ¿ya? Entonces, este dispositivo es bien fácil. Tenemos básicamente un envase externo que es de plástico y adentro tenemos una válvula dosificadora, ¿ya? El orificio de salida y el impulsor de la válvula, ¿correcto? Entonces, nosotros presionamos acá arriba el cartucho, que es el que contiene pues el fármaco, y se llama Pressurized porque este fármaco viene con un propelente, una sustancia comprimida que ayuda a que el gas se libere con las partículas, ¿ya? Entonces de esa forma se libera controlado y se puede inhalar la droga. Lo malo es que, como les digo, muchas partículas grandes van a salir acá junto con partículas pequeñas. ¿Está claro? Entonces, las partículas pequeñas sí van a lograr su objetivo de llegar al pulmón, pero las partículas grandes se van a quedar en la vía aérea. Entonces, estas partículas que se quedan en la vía aérea son las que causan los efectos adversos de la vía aérea. Entonces, para evitar eso, se usa la cámara espaciadora o la famosa aerocámara. La aerocámara lo que consigue es que las partículas grandes se queden en la aerocámara y no pasen a la vía aérea causando efectos adversos, y solamente van a pasar las sustancias o las partículas pequeñas que van a llegar hasta el pulmón. ¿Entendieron? Esa es la función de la cámara espaciadora o aerocámara. Y finalmente, como esto está condicionado a la concentración que se puede eliminar, o sea, la concentración del cartucho, o sea, la cantidad de droga que puede eliminar el cartucho depende de este mecanismo propelente, entonces es reducida. Si yo quiero darle más dosis, no lo puedo hacer sino haciendo varios puffs, y eso va a gastar al propelente. Entonces, cuando yo quiero dar elevadas dosis de droga, no puedo usar cámara ni tampoco el PMDI. Entonces, ¿qué usamos? Nebulizador, profesor. El nebulizador se utiliza cuando quieres dar alta dosis de fármaco, y esto se hace en las famosas crisis asmática o crisis de POC. Ahí utilizamos el nebulizador, ¿ya?
Bien. Entonces, dicho eso, empezamos a conversar de nuestros broncodilatadores. Ya vamos a hablar de los beta 2 agonistas, de las metilsantinas, de los corticoides y de los otros broncodilatadores o fármacos preventivos del asma y el EPOC. Entonces, arrancamos con los beta 2 agonistas, ¿no? No se olviden nunca que los fármacos derivados de la noradrenalina y adrenalina que actúan en el receptor acoplado a proteína GB2, ya van a tener efectos básicamente dilatadores del músculo liso, ya. Entonces, este receptor B2 está acoplado a una proteína G, ahí la tienen. Esta proteína G, ya, es un receptor acoplado a proteína G, es del tipo GS. GS significa G estimulante. ¿Qué significa G estimulante? Significa que va a activar a la adenilato ciclasa, y al activar a la adenilato ciclasa va a aumentar el AMP cíclico. Y este AMP cíclico aumentado va a aumentar la proteína quinasa A, y el aumento de la proteína quinasa A va a desarrollar todas estas funciones secundarias. Va a activar los conductos de potasio activados por calcio, o sea, va a activar la entrada o la cantidad de canales de fuga de potasio, que es el término correcto, y de esa forma va a disminuir la carga en la célula, y eso va a hacer relajación directa del músculo liso. Por otro lado, va a disminuir la actividad de la fosfolipasa C, lo cual disminuye el inositol trifosfato, lo cual disminuye el calcio, y si disminuye el calcio, también se relaja el músculo liso. Por otro lado, va a aumentar el intercambiador sodio-calcio, de esa forma va a salir más calcio de la célula y eso también relaja el músculo liso. Va a estimular la sodio y la calcio ATPasa para que vuelva a fugar calcio y eso también relaja el músculo liso. Y finalmente disminuye la quinasa de músculo liso. Entonces, al disminuir la quinasa de músculo liso, entonces se relaja el músculo liso. Por lo tanto, todas estas funciones que están viendo acá relajan al músculo liso. Así de sencillo. Sin embargo, se ha visto que en otras células, por ejemplo en el mastocito, por ejemplo en la célula endotelial, por ejemplo en las células de las secreciones, o sea en las glándulas, o por ejemplo en las células que liberan acetilcolina, se ha visto que hay un efecto indirecto de los agonistas beta 2. O sea, que cuando un agonista beta 2 actúa sobre una célula que no es un músculo liso, dígase un mastocito, entonces lo inhibe. Al inhibir al mastocito, disminuye la liberación de histamina. Cuando actúa en una célula endotelial, disminuye el edema, disminuye la pérdida de líquido. Cuando actúa en una célula que produce secreciones, agiliza y aumenta las bombas electrolitos para que se secrete más rápido y se pueda limpiar ese moco. Y finalmente, cuando actúa en las células que liberan acetilcolina, en las células colinérgicas preganglionares, reduce su actividad colinérgica. Así que no solo relaja el músculo liso de forma directa, sino también tiene 4 efectos indirectos los beta 2 agonistas. Por eso no se sabe a ciencia cierta si es que estos fármacos son antiinflamatorios. No sabemos bien, pero sí se sabe que los fármacos agonistas de receptor B de acción larga, los LABA, sí tienen un efecto a largo plazo que no solamente es relajar el músculo liso. O sea, sí lo relajan, pero tiene un efecto a largo plazo distinto. Por eso es que se ha puesto en duda si es que son o no antiinflamatorios los fármacos beta 2 agonistas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos fármacos beta 2 agonistas que tenemos que estudiar son los naturales. Lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo son la noradrenalina y la adrenalina. Esos son los beta 2 agonistas naturales. Pero los artificiales, que son los fármacos, vienen a ser el salbutamol, como ven
ven acá, que es uno de acción rápida y corta, el salmeterol y el formoterol, que son de acción larga, y el fenoterol, que no se utiliza mucho en Estados Unidos, pero sí lo usamos acá, que también es de acción corta. Entonces, para resumir esta tabla, es muy sencillo. Acá les he colocado el medicamento, fenoterol, salbutamol, salmeterol, formoterol. Acá está, si es de acción corta, en color rojo, acción rápida y corta, los SABAs. Y los broncodilatadores de acción prolongada, LABAs, en color azul. ¿Ya? Esta es la dosis de disparo, este es el inicio de acción y esta es la duración. Entonces, lo que yo quiero que recuerden es que el fenoterol y el salbutamol inician muy rápido su acción a los pocos minutos y duran hasta 6 horas, ¿ya? La diferencia básicamente es que el salbutamol se da por vía inhalatoria con los espaciadores o con los PMI, pero el fenoterol se suele dar en nebulización, ¿ya? Y en cuanto a la acción larga, quiero que recuerden por favor al formoterol, es el más importante, porque actúa rápido y dura bastante. El formoterol actúa rápido y dura bastante, ¿ya? Bien, ahora, estos fármacos habíamos dicho que el 10% llegaba al pulmón, el 10% llegaba al pulmón, y el otro 90% se quedaba en el camino y terminaba absorbiéndose por el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, este que queda en el camino es el que va a causar los efectos adversos, ¿ya? Y como ustedes saben, al ser un beta 2 agonista, entonces en el músculo esquelético generará tremor, calambres, pues, ¿no? En cuanto al metabólico, va a aumentar el metabolismo que se activa frente al estrés, o sea, va a haber hiperglicemia, va a haber aumento de ácidos grasos libres, va a haber hiperinsulinemia y también va a generar una hipocalemia, porque los beta 2 agonistas meten potasio al intracelular, ¿ya? Muy bien, en el sistema nervioso central va a haber agitación porque actúa sobre los receptores adrenérgicos, lo cual lleva a mareos, que es posible porque desensibiliza y altera la percepción del equilibrio, va a generar ansiedad por estímulo adrenérgico, en algunas personas por la vasoconstricción puede generar cefaleas, perdón, por la vasodilatación puede generar cefaleas y el uso crónico genera insomnio, ¿ya? En cuanto al aparato respiratorio, acá sí es bien curioso, porque algunas personas hacen tolerancia al broncodilatador, o sea, deja de hacerles efecto y requieren más dosis. Otras personas hacen toxicidad al propelente, o sea, a esa parte que le daba la presión de salida y puede reaccionar con una alergia. Otras que no sabemos cómo hacen broncoespasmo paradójico, en vez de hacer broncodilatación hacen lo contrario, y esto es lo que no se entiende, por eso se llama paradójico. Otras pierden broncoprotección porque deja de haber efecto antiinflamatorio del corticoide y en algunos casos se ha visto hipoxemia. Estos son efectos muy raros, pero sí hay que tenerlos presentes. Y finalmente en el corazón, como es un agonista adrenérgico, va a dar palpitación, taquicardia, prolonga el QT y puede dar arritmias solo cuando la dosis es alta. Bien, sencillo. Ahora, vamos a conversar de las metilsantinas, el otro grupo de fármacos. Entonces, ¿dónde actúan las metilsantinas? Básicamente acá. Después de que el AMP cíclico fue activado por los receptores beta 2 y hace su función de la proteína quinasa A, lo correcto es que las fosfodiesterasas, que hay de varios tipos, lo destruyan en AMP cíclico para que ya no funcione. Eso es lo normal. Entonces, lo que hacen las metilsantinas básicamente es evitar esta destrucción. Entonces, la metilsantina aumenta la cantidad de AMP cíclico disponible al inhibir su destrucción, ¿ya? De tal forma que el AMP cíclico queda más tiempo en la célula. Pero ¿cuál es el problema? Que este AMP cíclico actúa en diversos lugares. Por eso es que tiene varios mecanismos, porque no olviden, el AMP cíclico, si bien es cierto es liberado por los beta 2 agonistas, también es liberado por otros receptores en la célula y tiene otras funciones
en otras células. Entonces, el AMP cíclico, ustedes saben que es un segundo mensajero. Entonces, si yo aumento un segundo mensajero, voy a tener muchos efectos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de las metilxantinas? Bueno, dijimos, inhiben la fosfodiesterasa, por lo tanto, van a aumentar el AMP cíclico, pero no olviden que las fosfodiesterasas también actúan sobre el GMP cíclico, así que también lo van a inhibir, o lo van a aumentar, ¿no? O sea, inhiben la fosfodiesterasa y aumentan el GMP cíclico. Ahora, se ha visto que también estas metilxantinas antagonizan los receptores de adenosina, el famoso receptor A1. Se ha visto que liberan interleuquina 10, que es antiinflamatoria. Se ha visto que previenen la translocación del NF-κB en el núcleo, que es un gen proinflamatorio. Entonces, si yo bloqueo al gen proinflamatorio, entonces soy antiinflamatorio. Se ha visto que favorece la apoptosis de eosinófilos y neutrófilos. Y se ha visto que activa la desacetilasa de histona, por lo tanto desactiva genes de inflamación igualito que lo que hacen los corticoides. O sea, en cristiano, las metilxantinas, aparte de favorecer la broncodilatación, son antiinflamatorios, ¿ya? Entonces acá está el resumen: una teofilina te disminuye los eosinófilos, las citoquinas del linfocito T, los mediadores de la célula cebada, las citoquinas de los macrófagos, es broncodilatador, hemos visto directo, disminuye la fuga de líquido endotelial y bueno, se cree que puede tener un efecto en el músculo estriado, pero eso sí no está claro. Entonces, como ven, la teofilina comparte funciones antiinflamatorias y también funciones de broncodilatación, ¿ya? Sin embargo, acá está el gran pero: las teofilinas o metilxantinas no se utilizan de rutina. ¿Por qué? Por sus efectos adversos. Recuerden, las fosfodiesterasas, acá lo tienes, son la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 fosfodiesterasas, de las cuales algunas tienen varios tipos. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo bloqueo una fosfodiesterasa, voy a alterar todos estos mecanismos. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Bueno, si bloqueo la fosfodiesterasa 1, tendré hipotensión, que eso no suele ocurrir con las metilxantinas. Lo que ocurre es bloquean la fosfodiesterasa 3. Entonces, como bloqueo la fosfodiesterasa 3, voy a tener arritmias. Entonces, las arritmias cardíacas hacen que estas estén contraindicadas en pacientes cardiópatas. Luego, también bloquean la fosfodiesterasa 4, las metilxantinas, como la teofilina. Entonces, eso va a causar émesis, que son las náuseas, vómitos y en algunos casos cefalea. Sin embargo, noten que justamente este es el efecto antiinflamatorio. Bloquear la fosfodiesterasa 4 es justamente el efecto antiinflamatorio. Y también bloquear la fosfodiesterasa 7, ¿ya? Evitan la activación de las células T. Y bueno, finalmente les dije que también bloqueaban los receptores de adenosina 1, A1, y eso genera diuresis, arritmias cardíacas y convulsiones. Por todas estas razones, las metilxantinas, como la teofilina, no son fármacos de elección para el manejo inicial del asma. Se espera a que no respondan a los otros fármacos para dar metilxantinas. Muy bien, ahora vamos a conversar de los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos. Lo que todos tienen que recordar es lo siguiente: en un pulmón sano, en un pulmón normal, el nervio vago que tenemos libera acetilcolina y mantiene un tono en los músculos lisos de los bronquios. No olviden, mantiene un tono vagal. Lo que se ha visto es que los pacientes con EPOC, COPT es EPOC en inglés, los pacientes con EPOC tienen demasiado tono vagal, Por lo tanto, tienen una constricción intensa de sus vías. No olviden que la resistencia de la vía aérea es inversamente proporcional al cuadrado del radio. O sea, cuando yo achico la vía, estoy elevando a la cuarta potencia la resistencia. En cristiano, si en el EPOC tengo un exceso de tono vagal,
estoy elevando a la cuarta potencia la resistencia de entrada al aire. Por lo tanto, es muy importante que recuerden que en el EPOC sí funcionan los fármacos anticolinérgicos, porque cuando le pongo este antagonista muscarínico, entonces esta contracción se hace menos intensa y el paciente mejora, lo cual no ocurre en el asma, porque en el asma no hay un aumento del tono vagal muy importante, en el EPOC sí. Entonces, que quede claro, el anticolinérgico principalmente se usa en el EPOC porque en el EPOC constantemente hay un tono vagal aumentado. Entonces, ¿qué es el anticolinérgico? Es un antagonista competitivo de la unión de la acetilcolina del vago a sus receptores colinérgicos muscarínicos. ¿Cuál es en concreto? El muscarínico 3. No se olviden. Existe el muscarínico 1 que está en los ganglios, el muscarínico 2 que está en el corazón y el muscarínico 3 que está en el músculo liso y las glándulas. Este muscarínico 3 es el que actúa, como ves acá, a través de la proteína GQ que activa la fosfolipasa C, esta inositol trifosfato y este libera calcio, que es el que genera la constricción del músculo liso. ¿Ya? Entonces el dibujito te lo he puesto para que no se te olvide. Entonces cuando el nervio vago libera su acetilcolina y esta actúa en un receptor del tipo M3 o también del M1, en este caso del M3 para nuestro ejemplo, se activa la fosfolipasa C, esta activa el inositol trifosfato, liberamos calcio, el calcio es una calmodulina, la calmodulina hace una fosforilación y se contrae el músculo. ¿Ya? A su vez, el aumento del acilglicerol aumenta la proteína quinasa C y también fosforila para que se contraiga el músculo. Porque estamos frente a ¿qué tipo? A una proteína GQ, GQ1B. ¿Ya? GQ. En cambio, solo como recuerdo de la clase de fármacos colinérgicos, en el corazón el receptor M2 actúa inhibiendo por una proteína GI, inhibe a la adenilciclasa y por eso baja el MP cíclico y hace la o en este caso la desfosforilación en el corazón que genera la disminución del tono cardíaco. ¿Ya? Pero eso es en los receptores M2 del corazón. En el bronquio no hay ese receptor. En el bronquio tenemos el M3. Eso debe quedar claro. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Muy bien, ya está. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos que tenemos? Bueno, si voy a bloquear el receptor de muscarina, tendré que parecerme a la atropina. La atropina es un fármaco antimuscarínico por elección, por definición. Entonces, de esta atropina se creó el ipratropio. Como ves acá, se le añade un residuo con bromo, por eso se llama bromuro de ipratropio. Acuérdate, se llama bromuro de ipratropio, ¿ya? Ipratropio, bromuro. Le hemos aumentado este radical acá y con esto hemos tenido una selectividad aumentada por el M3 pulmonar, ¿ya? El bromuro de ipratropio, como ves acá, se da 20 microgramos, actúa muy rápido y dura hasta 8 horas. Ese es el anticolinérico de acción rápida. Sin embargo, como en el EPOC vimos que había un tono sostenido, entonces hay que darle un fármaco que le dure más tiempo. Entonces, cuando cambiamos este radical acá, le añadimos otro grupo funcional acá y una cadena alifática acá y sulfuramos esto, tenemos el bromuro de tiotropio. El bromuro de tiotropio, este dura más tiempo y este es el que se usa en el EPOC, porque nosotros queremos un tratamiento a largo plazo que dure todo el día. Entonces yo me acuerdo, ¿a quién le daba asma? A los niños. ¿Y a quién le daba EPOC? Al adulto. Entonces al adulto, hay que darle tiotropio. Por eso el tiotropio es para el EPOC. Entonces, profe, ¿para quién es el hipatropio? Justamente para lo contrario, el hipatropio es para el asma. Pero usted dijo que no servía. Sí sirve en el asma agudo. O sea, el hipatropio se da para la crisis asmática grave. Para la crisis, porque el niño cuando está en crisis asmática
sí tiene un aumento del tono vagal, pero no crónicamente. O sea, acuérdate, el tío para EPOC, el hipratropio para lo contrario, que es para pediatría para los niños, ¿ya? Hipratropio con P de pediatría, ¿ya? Bien. ¿Qué efectos adversos puede tener? Pues, profesor, cualquier efecto de bloquear el receptor muscarínico. Entonces, como el receptor muscarínico M3 estaba en las glándulas y estaba en el músculo liso, entonces vamos a esperar tener efectos de bloqueo de glándulas o bloqueo de músculo liso. Si bloqueo las glándulas en la boca, tengo la boca seca. Si la bloqueo en el tracto respiratorio, me va a dar tos. Si dejo de producir moco, me voy a infectar, infección del tracto respiratorio por falta de moco. La lengua sabe amarga porque no tiene saliva para limpiar las impurezas y me puede dar náuseas y vómitos justamente por eso. Finalmente, en el ojo, al bloquear el músculo liso, puedo generar glaucoma, porque estoy bloqueando el músculo liso, estoy paralizando a los músculos ciliares, ¿ya? Finalmente, pueden haber efectos contra otros receptores muscarínicos como el M2, porque recuerden que los fármacos no son exactamente selectivos 100%, entonces si yo me meto con el M2, voy a bloquear la acción del parasimpático en el corazón y voy a dar taquicardia, arritmia. Si me meto con el M3 de la orina, de la vejiga, retención urinaria, enfermedades prostáticas. Si me meto con el M3 del tracto gastrointestinal, constipación y así cualquier otro efecto colinérgico predecible pero infrecuente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre por consumir anticolinérgicos. Recuerden que solo se pueden dar por vía inhalatoria. Habíamos quedado que estos solo se dan por vía inhalatoria. Bueno, y vamos con el tercer grupo de fármacos. Hemos visto beta bloqueantes, teofilinas, anticolinérgicos. Vamos con el cuarto grupo de fármacos que son los corticosteroides, ¿ya? Entonces, sensu estricto, los corticosteroides no son broncodilatadores. Recuerda eso. No son broncodilatadores directos. Estos son antiinflamatorios. Entonces, los broncodilatadores son los anticolinérgicos, las metilsantinas y los beta-2 agonistas. Esos broncodilatan, pero los corticoides no broncodilatan. Por lo tanto, acá solamente lo voy a mencionar porque estamos en la clase de asma, pero no es un broncodilatador. Esto se ve en la clase de antiinflamatorios. Entonces, lo único que quiero que recuerden es que frente a una inflamación vienen los estímulos inflamatorios como la interleuquina 1, el factor de crecimiento tumoral alfa. Estos activan la vía del IKK-beta, la cual activa al NF-κB, ese es clave. Este NF-κB activado transloca las proteínas P50 y P65 al núcleo. Estas proteínas se pegan a la porción KB de los genes y lo que hacen básicamente es aumentan una aceleradora de acetilación, así se llama, HAT. Entonces, lo que hace esta aceleradora, que está en el CBP, el sitio de ligación, lo que hace esta aceleradora de acetiladora es acetila los genes de la inflamación. Que es acetilar? Es un proceso como que los despega para que se expresen. Entonces aumenta la transcripción genética de estos genes en concreto, citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, etc. Y ocurre la inflamación. Eso es lo que ocurre con este NF-κB. Por eso tienen que, por favor, meterse a la cabeza. El NF-κB es un factor transcriptor de inflamación. Entonces, ¿qué hacen los famosos corticoides? Los corticoides que producimos endógenamente, los corticosteroides, entran a su receptor de glucocorticoide citoplasmático, translocan al interior del núcleo y lo que hacen estos receptores es dos cosas, chicos. La primera, bloquean al acelerador de acetilación, al HAT, lo bloquean de tal forma que disminuye la acetilación. Pero ¿qué hago con lo que ya se acetiló?
Entonces, segunda función y la más importante de todas, activan el HDAC2, que es en resumen un desacetilador. Entonces, si lo desacetilo, lo vuelvo a enrollar, acuérdate así, lo vuelvo a enrollar los genes para reprimirlos. Como los vuelvo a enrollar, se reprimen y ya no expreso genes de inflamación. ¿Entendieron? Entonces, estos corticosteroides que están disponibles por vía inhalatoria son la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, principalmente, ¿ya? Beclometasona, budesonida son los más utilizados a estas dosis, ¿ya? Y la fluticasona es más potente y se utiliza a esta dosis, ¿ya? También vas a leer que hay triamcinolona, mometasona, flunisolide, ciclesonide, pero lo más utilizado en la práctica es la beclo, la bude y la fluti. ¿Ya? Esos son los que más utilizan los neumólogos, los pediatras. Bien. Finalmente, en el resumen de las funciones de los corticosteroides, como inhiben los genes de la inflamación, básicamente hacen apoptosis de células inflamatorias, disminuyen las células cebadas, disminuyen las citoquinas y la presentación de antígenos. Y por otro lado, disminuyen la activación de células epiteliales, el edema, disminuyen las citoquinas de la vía muscular, aumentan los receptores beta 2 para dilatarse, bajan la secreción de moco. Por lo tanto, los corticosteroides tienen efectos antiinflamatorios y efectos estructurales. Por eso se utilizan tanto en la fase aguda para los efectos estructurales y en la fase crónica para evitar la inflamación crónica. Así que los corticosteroides se usan en ambos momentos. Lo único malo es cuando lo damos en fase aguda, se dan por vía parenteral y eso genera efectos adversos sistémicos. Problemas psiquiátricos, metabólicos, glaucoma, catarata, osteoporosis, equimosis, insuficiencia suprarrenal. Todos esos son efectos de darlo por vía parenteral. Y cuando lo damos por vía inhalatoria para el manejo crónico, generamos tos crónica, candidiasis y disfonía, porque cuando el corticoide se queda en la vía aérea superior, genera estos tres efectos: disfonía, candidiasis, orofaringia y tos seca. ¿Ya? Bien. Finalmente terminamos con otros fármacos para el asma que no son broncodilatadores, pero previenen una crisis asmática. Entre ellos están el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E. Entonces lo que hace el omalizumab es bloquea la inmunoglobulina E, de tal forma que si la inmunoglobulina E está bloqueada, esta no va a poder pegarse a la célula cebada, no va a poder pegarse al macrófago, ni al linfocito T, ni activar al eosinófilo. Entonces, si la inmunoglobulina E no se pega a la célula cebada, esta no va a reconocer al antígeno y no va a producir histamina, leucotrienos o prostaglandinas, y vamos a prevenir una crisis aguda. Y por otro lado, si es que no se pega al macrófago, al linfocito T o activa el eosinófilo, vamos a prevenir la inflamación crónica. Así que la inmunoterapia se usa para casos graves de asma como tratamiento preventivo, ¿ya? Pero solamente en aquellos niños que tienen elevada concentración de inmunoglobulina E. O sea, no funciona en todos, ¿ya? Otro fármaco preventivo son los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, que es la enzima que transforma el ácido araquidónico en leucotrieno. Es el famoso sileutón. Entonces el sileutón lo que hace es evita que se forme leucotrieno. ¿Y quién forma leucotrienos? Las células cebadas en agudo y los eosinófilos en crónico, ¿ya? Y este leucotrieno, al evitar que se produzca, evitamos la broncoconstricción, evitamos la secreción de moco, el edema y el reclutamiento de más eosinófilos. Así que el efecto de los antileucotrienos es preventivo.
Sin embargo, este inhibidor de la 5-lifoxigenasa no es muy útil. Se prefieren los antagonistas directos del receptor de leucotrieno 1, que es el montelukast, safirlukast y pranlukast. ¿Ya? Esos son los fármacos que se prefieren. ¿Para qué enfermedades son importantes? Para aquellas donde el desarrollarse una crisis asmática es grave, pero predecible. O sea, los asmáticos sensibles a la aspirina pueden tomar este fármaco para evitar que hagan asma por aspirina. Los asmáticos frente al ejercicio, antes de salir a correr, se toman su montelukast. Los asmáticos frente al aire frío, lo mismo. Y los asmáticos que conocen el alérgeno pueden tomar montelukast si se han expuesto al alérgeno. ¿Ya? ¿Qué es lo malo? Que es caro y que se ha visto reacciones hepáticas, falla hepática por sileutión y por montelukast, y se ha visto síndrome de Churg-Strauss por montelukast o safirlukast cuando no se daba con corticoides. O sea, parece que hay que dar el montelukast con corticoides para evitar el síndrome de Churg-Strauss. ¿Ya? Bien. Y bueno, como fármacos novedosos que se utilizan contra el asma, tenemos el sulfato de magnesio, que usamos en el asma más severo de todos, es la última medida de rescate. Tenemos fármacos que abren conductos de potasio, que no son recomendados, pero están en fase de investigación, y son estos de acá. La iberiotoxina es la forma como se estudió que existe una capacidad de evitar que se salga el potasio, y a partir de esto se está estudiando, pero no, como les digo, no es algo que se utiliza en la práctica hoy por hoy. ¿Ya? Los péptidos natriuréticos se ha visto que activan la guanilina ciclasa y aumentan el GMP cíclico, pero son suficientemente costosos y tienen mucho efecto cardiovascular como para usarse. Y los análogos del polipéptido intestinal vasoactivo también se ha visto que tienen efecto estimulando la vía de la diaciclasa, pero son muy costosos y todavía no están de rutina. Sin embargo, los mencionamos porque estamos en clase de teoría. ¿Ya está? Correcto. Entonces, con eso hemos terminado. Espero que les haya gustado la clase de broncodilatadores. Gracias.